Bienvenidos amigos de nuestro diario a un nuevo episodio Conectados. Hoy abordaremos un tema muy importante, la relación de los adolescentes con las redes sociales, los riesgos asociados a ella, ¿verdad? La privacidad y el impacto que puede tener tanto en el adolescente como con las familias. Y para eso me acompaña una experta de adolescentes, la psicóloga Regina Villagrán. Bienvenida. Muchas gracias, Yadira. Un gusto estar con ustedes por acá. Antes de comenzar, quiero contarles una historia que vino a nuestra redacción, ¿verdad? Es María, que es madre de José, un adolescente de 15 años que estudia en un colegio solo para varones. Un día, al llegar a casa, María notó que su hijo estaba extraño y retraído, y muy callado. Al hablar con él, José le reveló que había recibido fotos sugestivas de un adolescente en su cuenta de Instagram. Lo que sorprendió a María aún más fue que José no conocía personalmente a la chica, sino que lo habían hablado solo en redes sociales. María se sintió completamente perdida al principio, pero decidió actuar rápidamente. Logró contactar a los padres del adolescente, quienes viven fuera de la capital, y juntos comenzaron a trabajar para abordar esta situación. Este tipo de situaciones es más común de lo que imaginamos, ¿verdad? Sí. Y pues cada día la tecnología nos ha alcanzado, ¿verdad? Y obviamente en casa estos problemas que tal vez antes no habían o estas situaciones que antes no habían se vuelven más comunes. Pero antes de platicar con nuestra experta, vamos a ver qué dicen las personas sobre este tema. Pues que no es bueno. Correcto, ¿verdad? No. ¿Y qué debemos hacer como padres? Le revisen el celular, revisen con quién hablan sus hijos, ¿verdad? Que le digan que está bien, que está mal, que no deben hacer. Te podría decir de que eso viene ya desde el hogar, ¿verdad? Sino que lo que habría que hacer es tener precaución, hablarles sinceramente a los adolescentes, ya que ahora las redes sociales se prestan para todo, igual que algunos videojuegos, entonces habría que hablarles desde pequeños, ¿verdad? Porque ya si uno les permite ciertas cosas, ellos van a ir explorando poco a poco más, ¿va? Póngale viendo seguido qué están viendo. Ligda, es un placer tenerla aquí, de verdad, bienvenida, gracias por el tiempo. Y quisiera empezar como de lo general a lo particular, ¿verdad? Claro. Y me gustaría saber cómo ha cambiado la forma en que los adolescentes se relacionan con las redes sociales y lo más importante aún, cómo esto puede afectar su autoestima. Claro, vamos a empezar como dice usted, ¿verdad? De lo general, sin lugar a duda, la comunicación entre adolescentes ha cambiado de hace 20 años para acá, porque pues hace 20 años regularmente pues se comunicaba uno ya sea por teléfono, pero las dinámicas relacionales eran uno a uno, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pues ahora ha cambiado y esto también ha evolucionado obviamente en la era digital y se comunican más por medio de mensajes de texto. Esto hace puntualmente que definitivamente la manera en que se están relacionando sea más a través de un dispositivo y no veamos las reacciones de la otra persona, que son elementos tan necesarios en la elaboración de un diálogo, ¿no? Para una respuesta, porque a la hora de estar uno a uno, las respuestas no vienen tan instantáneas o tan espontáneas, ¿no? Nos vienen, en cambio, pues en una red, o cuando estamos en una red social o en un texto, tenemos hasta 1 hora o 2 horas para que nos respondan. Entonces, esta parte ha cambiado, incluso pues los chicos esperan una respuesta y ahí es donde empieza a generar ansiedad, porque si yo estoy en una situación que para mí es urgente y no me responden hasta dentro de 2 o 3 horas, ahí es donde se empieza a generar la ansiedad y donde se empieza a generar pues un sentimiento de desolación o incluso de desaprobación, ¿no? Entonces esto es lo que ha ido generando regularmente los episodios de ansiedad en los adolescentes.
Y una de las cuestiones es que, ¿cómo los padres podemos prevenir? Por ejemplo, en esta historia de la que platicamos y lo que la gente nos acaba de decir, ¿verdad? Como padres podemos prevenir. Obviamente los adolescentes pasan mucho tiempo en las redes sociales, ¿verdad? Claro. O sea, eso no se puede evitar, o sea, por más que se castigue, o sea, el adolescente siempre va a estar con un dispositivo y va a pasar bastante tiempo en el teléfono, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo los padres podemos evitar o se puede prevenir de alguna forma el hecho de que envíen fotos sugestivas o que reciban las fotos sugestivas? Primero, como padres, sin lugar a duda, estar informados cuáles son los riesgos, porque el adulto responsable del adolescente pues es el cuidador primario o el papá, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Yo siempre hago como la semejanza que es como dejar a su hijo en un lugar más peligroso de la ciudad o el lugar más peligroso que conozcan a las 12 de la noche. ¿Verdad? Entonces, es decir, en la red social puede estar cualquier persona, porque pues estamos a un clic de todo el mundo. Esa parte es así. Entonces, primero como papás, no dejar que sean las redes sociales quienes estén cocriando a mi hijo, ¿sí? Porque entiendo, o sea, la maternidad y la paternidad son difíciles, pero si estamos nosotros, si mi hijo cuando quiera comunicarse solo encuentra un papá que está agachado en el teléfono, en el móvil, es sumamente difícil para él comunicarse uno a uno, ¿sí? Entonces, lo primero es reducir nosotros como padres el tiempo en el móvil, pero empezar a crear acuerdos con los adolescentes y hablarles claro sobre las consecuencias que pueden haber. Pero no solo consecuencias, por ejemplo, disciplinarias dentro del núcleo familiar, sino que también las consecuencias a nivel emocional, a nivel social, a nivel psicológico, que puede conllevar tener una acción de estas, como el enviar desnudos, el tener posesión de fotografías de menores de edad, porque tendríamos que empezar entonces con la legislación de Guatemala, conocerla. Y en este sentido, pues la ley Pina es sumamente explícita cuando nos habla de que esto es un delito, el tener, por ejemplo, fotografías de menores de edad. Se tipifica como un delito, ¿no? Entonces, desde los padres saber esto, ser un canal de comunicación abierta y efectiva con mi hijo, pero también ser un canal de confianza con mi hijo, porque esto es sumamente necesario. Tener control de los sitios que visitan nuestros hijos, sin violentar la privacidad. Creería yo que la confianza de decir, bueno, dame tu dispositivo, vamos a ver en qué lugares estás navegando. Tener obviamente restricciones de sitios que puedan conllevar un peligro. Tener confianza y ser un canal abierto, ¿verdad? Para poder guiarlo, hablarle de las consecuencias a corto, mediano y largo plazo que puede ser tanto enviar un desnudo como recibir un desnudo, o sea, porque no hay vuelta atrás, porque aquí está en juego, creo que pues la moral, está en juego la dignidad, está en juego, podemos ser víctimas de un ciberacoso, ¿no? Entonces, esto para un adolescente que su cerebro está evolucionando, está en proceso de maduración, puede ser demasiado desregulador para ellos. Entonces, es algo que va a ser sumamente difícil de procesar. Entonces, no es tan fácil o tan ligero como solo el tener un dispositivo, sino saber con quiénes estamos hablando, porque pueden ser víctimas fácilmente de un grooming, ¿verdad? O un acoso por personas que se hacen pasar por amigos o se ganan la confianza. Regina, platicamos específicamente de algunas consecuencias que van más allá de las cuestiones disciplinarias en el hogar. Claro. ¿Cuáles podrían ser esas consecuencias? O sea, platicábamos de las emocionales y familiares y lo demás. ¿Cuáles serían esas? Porque a veces nos cuesta un poco como padres, pues normalmente actuamos cuando ya está la situación, ¿verdad? Pero no la prevenimos. Pero en este caso, si sabemos cuáles son las consecuencias, creo que eso nos va a ayudar a abrir un poquito más la mente y buscar la forma de poder prevenir este tipo de situaciones.
Claro, dentro de la prevención en casas definitivamente va a ser que yo sea el lugar seguro de mi hijo, y eso viene obviamente de la crianza respetuosa, la crianza consciente y la manera en que yo le estoy modelando a mi hijo cómo se puede comunicar conmigo. Como decíamos anteriormente, si yo estoy todo el tiempo en un dispositivo, mi hijo no se va a acercar a mí. Entonces, el saber que él puede acercarse a mí, ya sea porque esté en peligro, ya sea porque alguien le pidió, por ejemplo, y aquí viene mucho el de los papás, el ser un canal para fortalecer la autoestima y la autoimagen de los adolescentes, porque al enviar fotos de desnudos, el adolescente muchas veces necesita la validación de su grupo. Entonces muchas veces eso es lo que se está buscando: validación, aceptación, y vamos tras los likes, ¿no? Que hacen en el adolescente, pues genera dopamina, es algo instantáneo de generar una aceptación, ¿no? Entonces se vuelve adictivo. Entonces la prevención desde casa, pero también en la forma como le modelamos el uso de las redes sociales, creo que eso es un factor muy importante. Y una de las cuestiones que me llamó la atención es que hablábamos que la legislación, ¿verdad? O sea, claro, que hay consecuencias de enviar las fotos y de recibir las fotos, pero eso también aplica para los adolescentes, porque platicábamos cómo la legislación puede afectar y mencionábamos específicamente un caso de adolescentes que a través de la inteligencia artificial habían modificado una fotografía que también tenía que ver con desnudos, ¿verdad, Lita? Claro, entonces, así es. En este caso, ¿cuáles son esas consecuencias de acuerdo a su conocimiento, ¿verdad? Que podría tener el adolescente que recibe la fotografía o que la envía? Claro, pues la ley Pina es muy clara en tipificar este tipo de delitos. Me parece que pues ya puede entrar en un delito de violencia sexual, ¿no? Entonces, o deportación de pornografía infantil, que lo liguen a proceso penal, que pues esté él dentro de esta situación en conflicto con ley penal, en adolescentes en conflicto con ley penal, y pues tenga que asumir una consecuencia a nivel legal, social, familiar, sumamente delicada, porque al final del día estás cometiendo un delito y te pueden, pues sí, puede haber una condena, ¿no? O sea, Lida, que para estar como más claros, el hecho de que sea un adolescente o que sea menor de edad, ¿verdad? No quiere decir que no va a haber consecuencias a nivel legal. A nivel legal. Sí, completamente. Entonces la ley nos estipula que abajo de los 14 años, pues si hay una situación, por ejemplo, de una relación sexual, siempre va a ser un delito porque es considerada como violación. Pero toda vez es menor de edad de 18 años, que aquí en Guatemala es de 18 años, pues es portación de pornografía infantil, y a partir de los 13 años pues ya los adolescentes son imputables. A los 12 son inimputables, pero a partir de los 13 años ya conllevan una consecuencia, y entonces pueden entrar de pronto también a un proceso de protección y abrigo, porque ¿qué está pasando con los padres que no están ejerciendo su rol de cuidadores, como lo dice, protegiendo y respetando los derechos humanos de los adolescentes? Una de las cuestiones, porque como estamos como desmenuzando este tema, porque es complejo, ¿verdad? Claro. O sea, podríamos pasar bastante tiempo aquí hablando, pero una de las cuestiones es que hablamos de la validación. La validación. La validación, sí, que se busca a través de las redes sociales. ¿Cómo en casa, como padre de familia, yo puedo empezar a trabajar esa autoestima para que no necesariamente mi hijo adolescente se vaya a lo que hablábamos al principio, ¿verdad? A esa zona roja, ¿verdad? Claro. A medianoche a buscar like. Yo siempre creo que en mi expertise en trabajo con adolescentes es que nadie busca fuera lo que encuentra en casa. Entonces la validación empieza desde que son bebés, desde el diálogo interno, el diálogo que nosotros le decimos a nuestros hijos, bueno, el diálogo interno del adolescente, ¿no? ¿Qué palabras son las que escucho yo de mi papá y de mi mamá? ¿De qué manera me miran? Si están todo el tiempo diciéndome que no hago nada, que no sé hacer nada bien,
que entre líneas, no decir que soy un tonto o más aún, ¿verdad? La violencia verbal dentro de la crianza hace que fuera vayamos a buscar esa validación, ¿no? Entonces, por eso es de que los padres tienen que estar tan informados también dentro de la crianza respetuosa, porque se cría, pensaría yo, también respetando los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, por supuesto, la validación, que obviamente no, también vamos buscando una validación social y del entorno en el que me estoy desenvolviendo, y el sentido de pertenencia y permanencia que es tan necesario dentro de nuestra psique, ¿no? Dentro de todo lo que, dentro de cómo nos vamos formando y creciendo. Y entonces pues ahora se encuentra esta parte de no solo los desnudos, sino que también hacer cosas extremas que ponen en riesgo la integridad de los adolescentes, ¿no? Y como le decimos, o sea, puede ser que no haya vuelta atrás, ¿verdad? Y que sean unas consecuencias para toda la vida. Entonces de eso es que tenemos que cuidar a nuestros adolescentes puntualmente. ¿Cómo puede afectar esto a la salud mental de los adolescentes? Cuando estamos frente a una situación que nos deja sin herramientas emocionales para poderla sobrellevar y que sentimos que está en riesgo nuestra vida, es una situación traumática. Ahí es donde empieza el trauma. Entonces, las secuelas emocionales de un trauma pues va a ser depresión, angustia, episodios de ansiedad, desvalidación, desvalorización de mí mismo, vergüenza extrema, y esto lo llevamos al límite, adicciones, ¿sí? Y esto puede desencadenar sin lugar a duda en pensamientos suicidas o llevarlo a cabo, porque es tan fuerte y estoy tan desregulada. Y es que también un adulto no va a saber cómo sostener esta avalancha que se nos viene. Entonces muchas veces los papás tampoco saben qué hacer. El adolescente menos, porque me estoy enfrentando a burlas, me estoy enfrentando a rechazos, me estoy enfrentando a un linchamiento mediático, que eso es sumamente difícil. O sea, si para un adulto sabemos que es devastador, para un adolescente es el doble. Aún más. Entonces, sí, se pone en riesgo completamente la salud mental. Es que yo siempre le digo, es como que un chiquito de 12 años le pongan a manejar un tráiler. No creamos que las redes sociales son menos peligrosas, pues. Ligda, y justamente en esto, ¿verdad? Supongamos que ya sucedió. Un adolescente ya envió una foto sugestiva. ¿Qué deben hacer los padres inmediatamente? ¿Cómo manejar la situación? Y esta parte es la que yo sí quiero hacer bastante énfasis. ¿Cómo manejamos la situación sin que esto dañe más la autoestima del adolescente? Yo creo firmemente en los profesionales de salud mental, ¿verdad? Que podemos acompañar este proceso, pero sobre todo es cuidar desde ese momento la salud emocional de mi hijo, en no señalarlo, en no seguir agrediéndolo verbalmente o físicamente. Esto no es un hecho aislado, ¿sí? Seguramente este adolescente ya pudo haber dado señales, pero como adultos no las pudimos ver. Entonces, creería que el analizar cuidadosamente la situación, si es algo que ya implica algo legal, pues tener asesoramiento de un profesional, ¿verdad?, en la materia, pero sobre todo crear un círculo de confianza y de seguridad para nuestro adolescente que está ya inmerso en este conflicto, ¿no? Yo creo que lo principal es resguardarlo emocionalmente. ¿Cómo podemos resguardarlo? Digamos, ¿cómo sería ese protocolo de resguardar? Porque al final, ¿verdad, Ligda? Lo que usted hablaba, un adolescente no está como tan desarrollado su cerebro y a veces no puede pensar las consecuencias a corto, mediano y largo plazo, y lo hace, como usted decía, por validación, por su grupo de amigos, porque alguien se lo pidió, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Pero en este caso, más allá que los padres puedan actuar de una manera complicada, digámoslo así, que se enojen mucho, que lo culpen, ¿verdad?, que esto al final es contraproducente para poderle hacer frente a lo que viene, ¿verdad? Así es. Entonces, sí, ¿cómo podríamos hacer? Porque también para los padres, me imagino yo que debe ser... o sea, no creo que ningún padre esté listo
para que su hijo le diga, mira, fíjate que pues aparezca en una página, ¿verdad? O mi foto así como un poco sugestiva anda por ahí, ¿verdad? Entonces me imagino que para los padres también ha de ser como complicado. Entonces, ¿cómo manejamos ese protocolo de protección? El protocolo de protección es preciso el evitar la violencia física, la violencia verbal, la culpa, ¿verdad? Porque al final del día eso no nos va a regresar, sino que lo va a hacer sentir peor. Entonces, siempre el remediar acorde a la situación que esté sucediendo. Por ejemplo, el alejarlo completamente de las redes sociales, si tiene que dejar de ir a su establecimiento educativo, si por el momento puede dejar de salir con las personas que salía, definitivamente el buscar un acompañamiento terapéutico. Mientras más temprano se haga este acompañamiento terapéutico, podemos minimizar también las secuelas emocionales. El apoyo incondicional de la familia, y siempre que sea dentro de un espacio seguro, protegido y respetado para el adolescente. Regina, y ahora veámoslo desde el otro lado. Aquí hablamos de cuando ya el adolescente envió la fotografía. Hablemos desde los adolescentes que recibieron esta fotografía. O sea, ¿cómo los padres podrían actuar en este caso? Por ejemplo, yo vengo, de repente le digo a mi hijo, préstame el teléfono, voy a hacer una llamada, y descubro y le reviso el teléfono, digámoslo así. O me cuenta, ¿verdad? Si hay una comunicación abierta, como en este caso, ¿verdad? Que de la historia que estábamos comentando, ¿cómo los padres podrían actuar aquí? Sin lugar a duda es, por ejemplo, si mi hijo es adolescente y tiene 14 años, o mi hija y está recibiendo fotos desnudas de un desnudo de una persona adulta, pues esto ya es un delito. Entonces el denunciar de manera oportuna a las autoridades y el saber cuál es la relación de esta persona con mi hijo, con mi hija, y siempre va a estar la protección en un espacio seguro, ¿verdad? Si ya la recibieron, entonces creería que el cerrar redes sociales, por ejemplo, sería una muy buena opción. El que todas las redes sociales estén compartidas con mi hija, ¿verdad? Que yo tenga los accesos con mi hijo a sus redes sociales, eso creo que sería un muy buen punto. Y la denuncia oportuna para que mi hijo no sea víctima, creo que también es muy importante. Usted hablaba, una de las cuestiones era poner como la denuncia, pero eso también aplica para menores. Por ejemplo, si la foto que recibió mi hijo o mi hija no necesariamente es un adulto, sino que es un adolescente, ¿también tendremos que poner la denuncia? O en este caso, ¿cómo se podría manejar? Bueno, muchas veces pueden ser de las mismas, de pares, ¿no? Que son novios. Entonces, sin lugar a duda, la educación sexual tiene que venir acá. La educación sexual no puede estar lejana de la crianza de mis hijos. El respeto al cuerpo propio, al cuerpo ajeno, el saber que en cualquier momento que yo recibo un desnudo, nunca de la vida va a estar 100% seguro. O sea, que siempre va a haber una situación donde cualquiera la pueda compartir, exacto. Entonces, que no es segura por completo. Creería yo que guiar a mi hijo en preguntarle la razón por las cuales las tiene, y que es peligroso, porque al final del día, si él las tiene, es eso, es tenencia de pornografía infantil, aunque sea mi novia. Pero si alguien las encuentra, si yo la comparto porque terminamos y en un momento de ira o de enojo las puedo compartir, pues es un riesgo latente al final del día. Entonces, hablar abiertamente con los adolescentes de la sexualidad, del respeto y de no caer en delitos de violencia sexual es sumamente importante, tanto en escuelas y en las casas, ¿verdad? Porque vamos contra la corriente, porque al final del día nos bombardean en las redes sociales de pornografía o de situaciones sumamente sexualizadas. Entonces estamos haciendo que nuestros hijos tengan sexualización traumática. ¿Qué es la sexualización traumática? La sexualización traumática, hablamos cuando una persona está en una etapa del desarrollo inmadura sexualmente y está recibiendo estímulos sexuales en una etapa que no es apta para comenzar a recibir este tipo de estímulos. Y eso es muy frecuente, Leila. Claro que sí. Entonces estamos hablando de que violenta mis derechos, ¿no? Pero me violenta también como persona. ¿Qué consejo le daríamos a los padres? 3 consejitos para los padres para cerrar nuestro segmento. Y también una parte
que no hemos tocado, ¿verdad? Es consejo para los adolescentes, porque si no encuentran como ese lugar seguro en casa, y pues ya se empezó a salir todo de las manos. Por ejemplo, si me enviaron una fotografía, ¿verdad? Y lo hicieron de una manera por la idea de que era amor, y no necesariamente es así, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver más adelante en otro podcast, ¿verdad? Pero en este caso, ¿qué le podemos decir a los adolescentes, Lida? Que no tienen como ese lugar seguro y se está saliendo todo y no saben ni con quién ir para que puedan contener esta situación. Empezamos con lo de los adolescentes. Yo pensaría que siempre es el tener una persona o un adulto de confianza, el pedir ayuda, definitivamente, el no llevar esta situación ellos solos, cuidar también nuestras emociones, pero sobre todo acudir a mi persona de confianza. Que nadie tiene por qué pasar una situación emocionalmente abrumadora solo. Entonces, y por supuesto, ¿no? El saber que todo tiene una consecuencia, el saber que está en juego la dignidad, está en juego pues mi vida social. Entonces creo que hacerse conscientes de que cualquier cosa que esté en la red puede tener una consecuencia y que no es 100% confidencial. Esa es una parte importante. Y para los padres, ¿qué les diríamos para cerrar? La prevención en el modelarle a nuestros hijos la manera de una comunicación sana, asertiva, respetuosa, y yo pensaría que compasiva, porque las redes sociales muchas veces son crueles. El ser un lugar seguro para nuestros hijos y sobre todo resguardar su seguridad y sus emociones. Regina, muchísimas gracias. Podríamos seguir platicando aquí, pero el tiempo se nos fue. Gracias de verdad por esta información. Y a usted, papá y mamá que está en casa, ¿verdad? Recuerde que la comunicación, el respeto, pero sobre todo una crianza con amor son esenciales para poder hacer frente a estas situaciones. Y hoy nuestra experta nos brindó algunas herramientas que nos pueden ser útiles. Soy Yadira Montes. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Conectados. Hasta la próxima.